Bueno, mis hermanitos, Dios me los bendiga en esta noche. Les mando bendiciones a cada uno de mis hermanos que están conectados en YouTube en este momento. Quiero hacer una breve oración por cada uno de ustedes. Padre amado, en este momento te presento a cada uno de mis hermanos que se han conectado a través de YouTube para oír esta prédica. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, Padre amado. Bendice sus vidas, no sé por cuántas necesidades están pasando, Padre, pero sé propicio a cada una de sus necesidades. Protégelos, guárdalos y prepara sus corazones para que ellos puedan recibir esta palabra con mansedumbre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Te bendigo, mi hermanito. Vamos a tocar un tema. El tema de hoy es el fracaso de no conocer la voluntad de Dios. Yo quiero que todos pongan mucha atención porque Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Hermanitos míos, si uno teme a Dios y hace la voluntad del Padre, a ese oye Dios. ¿Qué es importante para que Dios nos oiga? Hermanos, si nosotros queremos que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde Dios responde las oraciones de cada uno de sus hijos. En Marcos 3:35 Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mira qué es eso. ¿Quiénes son su Padre y sus hermanos? Dice Jesús, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Es decir, que si tú quieres ser hermano y hermana y madre de Jesús, como dice él, mi madre, mi padre, mi madre y mis hermanos serán aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, que si tú quieres hacer parte del reino de Dios, tienes que hacer la voluntad del Padre. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no está de acuerdo con Dios. Yo quiero que pongas atención. Nadie podrá hacer la voluntad de Dios si no está de acuerdo con Dios. Es decir, si Dios nos advierte en su palabra las consecuencias de la desobediencia, entonces, mis hermanos, nosotros al conocer la palabra caminamos en obediencia para evitar caminar fuera de la voluntad de Dios. Es decir, que conociendo la palabra de Dios, evitamos caminar fuera de su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Muchos basan sus creencias en su voluntad, en la voluntad de ellos mismos, de los que han creído. No la basan nunca en la voluntad de Dios. Y así por eso que la iglesia está sufriendo una caída tremenda, porque basan sus creencias en su voluntad que han creído y no la basan en la voluntad de Dios. Sus creencias son basadas en sus propios pensamientos. Así como piensan ellos creen que esa es la voluntad de Dios. Imaginación. Así que la creencia de ellos está basada en sus propios pensamientos y su imaginación, en lo que sueña o desea, hermano. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos inmaduros, muchos creyentes inmaduros en la iglesia. Si tú no conoces la voluntad de Dios, mis hermanos, caerás en muchos engaños. Escúchenme bien, si nosotros no llegamos a conocer la voluntad de Dios, caeremos en muchos engaños, fracaso y derrota, porque Dios no te ha hablado lo que es la voluntad de Dios para ti. Entonces tú vas a caer en fracaso y derrota porque Dios no te ha hablado lo que es la voluntad de Él para ti. Es por eso que Satanás está destruyendo iglesias, personas, hogares, cristianos, porque están caminando fuera de la voluntad de Dios, mis hermanos. Nada va a salir bien fuera de la voluntad de Dios. Aunque te lo ponga muy lindo, aunque tú veas las cosas muy bellas, al final verás el total fracaso. Cada situación que enfrentemos o aflicción es oportunidades, hermanitos míos, para acercarte más a Dios, para conocer más la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esto, de lo que Dios ha hablado a este ministerio. Este ministerio Dios trabaja diferente a otros ministerios. Unos han madurado más rápido y otros más lento. Entonces, Dios está trabajando en este ministerio diferente que con otros ministerios. ¿Por qué? Porque cuando se entra en la perfecta voluntad de Dios de la santificación y total obediencia y sometimiento a su palabra y su santidad, todo lo que no está alineado a esa voluntad, hermano, de Dios, se repela. Y muchos no aguantan y se van, porque es un proceso en que está la iglesia después de conocer la voluntad de Dios, la santidad y la santificación. Este es el proceso de purificación. Entonces, todo lo que no es verdaderamente espiritual no resiste ese fuego, hermano. No resiste la verdad, no resiste la verdadera palabra, ni la corrección. ¿Por qué? Porque no entraron en el proceso de la santificación y como son guiados por sus propias voluntades y pensamientos,
no se pueden someter a esta verdad de la palabra de Dios. Solo los de fe, hermanos, solo los de fe y espíritu se podrán mantener en este proceso de la santificación y se quedarán en este ministerio. Porque necesitarán la fe necesaria, la madurez espiritual necesaria, naciendo de nuevo para mantenerse. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en la voluntad de Dios para ser sellada. Es un proceso donde la iglesia ya ha entrado en esa santificación, está entrando en esa purificación. ¿Por qué? Porque cuando ya conoces toda esa verdad, cuando conoces esa voluntad de Dios y entra en esa santificación, entonces todo lo que no está alineado sale, porque no se puede someter a ese fuego, hermano. Yo no entendía por qué entraban y cuando veían el orden, veían la santidad y veían las cosas, ya no se podían someter a la palabra y se iban. ¿Por qué? Porque no se alinearon hasta que el Señor habla y dice, es porque no va a entrar en el alineamiento. Entonces todo lo que no entra en alineamiento se va, sale, porque no se puede someter a ese fuego, no se puede someter a la palabra, no se puede someter a la corrección, no se puede someter a la verdad de lo que dice la palabra, que es la santidad y la santificación. Entonces, como no se alinean, salen, hermano. Una parte se mantuvo honesta, fiel, confiada en fe, en esa misma voluntad de Dios. Es por eso que muchos cristianos llevan muchos años sentados, hermanos, en las iglesias. No crecen espiritualmente porque nunca se han alineado a la voluntad de Dios. Y andarán de un lugar a otro, hermano, buscando quien les acomode y les satisfaga sus vanos pensamientos. Van a buscar lugares donde a ver quién los va a acomodar para satisfacer sus vanos pensamientos y sus ideas propias y sus propias voluntades. Ellos jamás conocerán la voluntad de Dios, hermanos, ni serán santificados. ¿Por qué? Porque la santificación viene con total sometimiento a Dios y conociendo la voluntad de Dios. Este es el problema que la iglesia tiene, que al no conocer la voluntad de Dios y al no someterse a la palabra de Dios, muchos se mantienen en un nivel espiritual mediocre o un nivel que no avanza, un nivel inmaduro. Aunque lleven 12, 15, 20 años, tú los vas a ver que no dan fruto, no dan fruto. Tú no vas a ver ni un frutico en esa mata. ¿Por qué? Porque no entraron en la obediencia, no entraron en la santificación, en la verdad de la palabra. Entonces terminan de estas maneras, ¿ves? Así es, mis hermanos, que les recomiendo que busquen siempre la voluntad de Dios, que hagan lo perfecto delante de Dios, que hagan lo correcto, que no actúen por sus propios pensamientos ni por sus propias voluntades, sino que pidan a Dios en cada proceso de su vida, en cada situación, la voluntad de Dios, porque eso es lo que le va a llevar a ustedes a la santificación de Dios. Los dejo con esta palabra, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que hayan entendido esta palabra y que Dios tenga misericordia de cada uno de mis hermanos y que crezcan para que entren en la santificación, porque la santificación es el sello para cuando Dios venga a recoger su iglesia. Los amo en el nombre de Jesús y que Dios me los bendiga. Amén. Shalom.